Resumen del libro Administración Financiera correlacionada con las NIF, tercera edición, autora Guadalupe Angélica Ochoa Secer, resumido y convertido en audio de voz por el profesor Luis Ernesto Encarnación. Buenos días, se dirige a ustedes el licenciado Luis Ernesto Encarnación, profesor del Departamento de Contaduría Pública de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, para compartirles un resumen del libro Administración Financiera correlacionada con las normas de información financiera, tercera edición, autora Guadalupe Angélica Ochoa Secer, el cual consta de 20 capítulos, cuyo contenido se los recomendamos para refrescar sus conocimientos sobre contabilidad general, análisis de estados financieros, matemáticas financieras y administración financiera, y para una más fácil transmisión y comprensión se lo he convertido en audio de voz. Este contenido va dirigido especialmente a los colegas de la profesión contable, los administradores de empresas, análisis financieros, gerentes financieros, estudiantes de nivel avanzado de las carreras de Contaduría Pública y de Administración de Empresas, y a cualquier otra persona interesada en conocer sobre temas de contabilidad, administración financiera y análisis e interpretación de estados financieros. En primer lugar, a continuación les presentamos una relación de los capítulos que integran dicho libro, con el número de cada capítulo seguido de correspondiente título, y luego indicaremos los objetivos y resumen conceptual de cada capítulo. Capítulo 1 Campo de acción de las finanzas. Capítulo 2 Valor del dinero en el tiempo. Capítulo 3 Origen y justificación del análisis financiero. Capítulo 4 La información financiera. Respuesta a una necesidad. Capítulo 5 Estado de situación financiera o balance general. Capítulo 6 Estado de resultados. Capítulo 7 Estado de variación en el capital contable. Capítulo 8 Estado de cambio en la situación financiera o estado de flujo de efectivo. Capítulo 9 Antecedentes de la reexpresión de estados financieros. Capítulo 10 Ajustes por cambios en el nivel general de precios, fundamento de la NIF B10, efectos de la inflación en la información financiera. Capítulo 11 Análisis de estados financieros. Capítulo 12 Herramientas y métodos de análisis. Capítulo 13 Análisis del retorno sobre la inversión y la utilización de los activos. Capítulo 14 Análisis de la estructura de capital. Liquidez y solvencia. Capítulo 15 Analista de estados financieros. Capítulo 16 Análisis de estados financieros proyectados. Capítulo 17 Administración financiera a corto plazo. Capítulo 18 Evaluación de proyectos de inversión. Capítulo 19 Estructura de capital. Capítulo 20 Análisis e interpretación de los resultados de operación y de la situación financiera de una empresa. Capítulo 1 Campo de acción de las finanzas. Objetivos. Después de estudiar este capítulo, el alumno estará en condiciones de precisar el alcance y el contenido de las finanzas. Exponer la evolución de los sistemas financieros. Distinguir las diversas áreas en que se divide esta disciplina. Señalar las características de los diversos inversionistas, mercados y administradores financieros. Explicar en qué consiste, para los accionistas, la meta de crear riqueza. Describir las responsabilidades del administrador financiero. Analizar la interrelación entre las diversas áreas de las finanzas. Resumen conceptual. Esta disciplina es la rama de la economía que se relaciona con el estudio de las actividades de inversión, tanto en activos reales como financieros y con la administración de los mismos. Los activos reales son bienes tangibles, tales como máquinas, terrenos, edificios, etc. Los activos financieros están constituidos por los derechos a cobrar, intereses en el caso de los tenedores de deuda del gobierno y de empresas y los derechos a participar en las utilidades de las empresas, como es el caso de los accionistas de las mismas. El origen de la actividad financiera se remonta a las épocas del trueque, pero se consolidó con la invención del dinero y de los intereses sobre este. La actividad financiera se puede dividir en tres áreas: A. Inversiones. B. Instituciones y mercados financieros. C. Finanzas corporativas. El principal objetivo de los administradores es crear riqueza para los accionistas de la empresa, la cual se mide mediante dos indicadores: A. Rendimiento por acción a valor en libros. B. Rendimiento por acción a valor de mercado. Las más importantes responsabilidades del administrador financiero son: A. Presupuestar y planear a largo plazo. B.
Tomar decisiones de inversión y financiamiento sobre bienes de capital e inventarios. C. Administrar las cuentas por cobrar y el efectivo. D. Coordinar y controlar las acciones de la empresa. E. Establecer y manejar las relaciones con los mercados financieros. F. Evaluar proyectos de inversión en ambientes sustentables con un enfoque de responsabilidad social empresarial. Las instituciones y los mercados financieros son el medio por el cual se satisfacen las necesidades de los inversionistas y de las empresas. El mercado primario es aquel donde las empresas o los gobiernos realizan las emisiones públicas de títulos de deuda y capital en el mercado de valores. La transacción ocurre entre la entidad emisora y el público inversionista. En el mercado secundario, los títulos de deuda y capital son intercambios entre el público inversionista, sin que sea necesaria la participación de la empresa o del gobierno que los emitió. Capítulo 2. Valor del dinero en el tiempo. Objetivos. Después de estudiar este capítulo, el alumno estará en condiciones de entender el concepto de valor del dinero a través del tiempo. Calcular el valor del dinero en el transcurso del tiempo. Diferenciar el interés simple del interés compuesto. Determinar el monto de dichos intereses en casos concretos. Analizar el valor presente y el valor futuro de una suma de dinero. Manejar los conceptos de anualidad vencida y anualidad anualizada. Explicar el concepto de capitalización. Aplicar las diferentes fórmulas comúnmente utilizadas. Explicar los conceptos de tasas equivalentes y tasas comparables. Entender el impacto en la información financiera del tratamiento contable de los intereses, en contra cuando es un costo financiero y a favor cuando representa un ingreso por rendimiento. Resumen conceptual. Cuando quienes tienen excedentes de efectivo deciden realizar una inversión, esperan un premio por ello. Esta gratificación recibe el nombre de rendimiento para el inversionista y de costo para el que toma los recursos en préstamo, que es lo que se conoce como el valor del dinero. Para calcular el valor del dinero se deben conocer los siguientes conceptos y su interrelación: a. Tasa de interés anualizada y efectiva. b. Interés simple y compuesto. c. Valor presente, valor futuro y anualidades. d. Tasa de interés e inflación. La capitalización de intereses implica la reinversión de los mismos. El interés es simple cuando el rendimiento del préstamo se calcula con base en la cantidad original invertida. El interés es compuesto cuando los intereses de un periodo se reinvierten en el siguiente, con lo cual generan más intereses cada periodo subsecuente. El valor presente es la suma de dinero neta que se invierte o se toma en préstamo. El valor futuro es el monto que el inversionista recibe al expirar el plazo del préstamo, es decir, la cantidad final que paga el deudor del mismo. El concepto de anualidad implica pagos uniformes en cuanto al monto del flujo de efectivo y a la periodicidad con la que ocurren. Estos flujos pueden ser quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales, etc. Las anualidades vencidas son aquellas en las cuales los pagos se realizan al final de cada periodo, como los créditos hipotecarios. Las anualidades anticipadas son aquellas en las cuales los pagos se realizan al inicio de cada periodo, como en el caso de la renta de inmuebles. Los componentes de las tasas de interés en una economía inflacionaria son: a. El precio real del dinero. b. La compensación por la pérdida de poder adquisitivo que es causada por la inflación. c. La prima de riesgo que cubre la posibilidad de que ocurra una inflación mayor a la esperada, cuyo objetivo es evitar la existencia de tasas de interés negativas. Capítulo 3. Origen y justificación del análisis financiero. Objetivos. Después de estudiar este capítulo, el alumno estará en condiciones de explicar el procedimiento y los objetivos del análisis financiero. Describir los diferentes tipos de inversiones. Mencionar las diversas opciones de inversión en títulos valor. Describir el mercado de capitales. Explicar el concepto de parámetros de la inversión. Señalar los diversos tipos de rendimiento. Distinguir entre rendimiento de capital y dividendo. Analizar el riesgo de una inversión. Analizar la rentabilidad de las empresas. Relacionar la generación de utilidades con la inversión realizada para lograrlas. Explicar el concepto de liquidez. Identificar los fundamentos básicos de las normas de información financiera A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros, y C2, instrumentos financieros,
para conocer los elementos contables cuando se decide sobre una inversión o un financiamiento y la importancia de los estados financieros básicos como fuente de información primaria para el análisis. Resumen conceptual. Invertir significa destinar recursos para lograr alguno de los dos objetivos siguientes: a. Adquirir bienes para satisfacer ciertas necesidades, como habitación, transporte, etc., lo cual constituye una inversión fija. b. Adquirir activos financieros para generar beneficios económicos, en cuyo caso se realiza una inversión temporal. En México, las inversiones temporales se realizan en el mercado de dinero o en el de capitales. Las realizadas en el primero son de renta fija y de corto plazo, menos de un año, mientras que las efectuadas en el segundo son de renta variable y de largo plazo. Desde el punto de vista de las finanzas, una empresa privada es aquella que no cotiza en la bolsa de valores, mientras que una empresa pública es aquella cuyos títulos de deuda o acciones sí se cotizan en dichas instituciones. Cuando se analiza la empresa desde el punto de vista administrativo, la empresa pública es la que en nombre del Estado ofrece productos y servicios, paraestatales; la privada es la que pertenece a particulares, iniciativa privada, y hay también las empresas benefactoras. Cuando se decide realizar una inversión, esta debe fundamentarse en los parámetros de las inversiones y en las presencias y necesidades del inversionista. Los parámetros de las inversiones son: a. Rendimiento; b. Riesgo; c. Vencimiento; d. Negociabilidad; d. Liquidez. El rendimiento es la recompensa que logra el que realiza la inversión. Por el contrario, representa el costo que asume el emisor del título. Los dividendos, que pueden estar expresados como una cantidad fija o como un porcentaje, son una de las formas de rendimiento de las acciones. La ganancia de capital es la utilidad que se logra cuando el valor de venta de la inversión es superior al precio de compra. El riesgo implica la posibilidad de que no se alcance el rendimiento esperado por el inversionista o, incluso, que sea negativo. El vencimiento de una inversión es el plazo que el inversionista debe esperar para recibir el rendimiento de la misma. La negociabilidad es la posibilidad de recuperar, antes de la fecha de vencimiento, los fondos colocados en una inversión. La liquidez implica la posibilidad de convertir la inversión en efectivo. Las necesidades y preferencias de los inversionistas, como su nombre lo indica, dependen de las situaciones fácticas de cada uno de ellos. Los accionistas comunes pueden votar en las decisiones que se tomen en la empresa, pero solo pueden recibir utilidades luego de que se han cubierto los derechos de trabajadores, acreedores y accionistas preferentes. Los accionistas preferentes tienen prioridad sobre los dividendos, pero carecen de derecho de voto. El análisis e interpretación de los estados financieros es el proceso mediante el cual los interesados en una empresa pueden evaluar las condiciones de esta. El propósito de este capítulo es introducir al lector al análisis e interpretación de los estados financieros que las empresas publican periódicamente. Sin embargo, antes se describirá el panorama general de las inversiones a fin de establecer, analizar e interpretar la información financiera de las empresas. Capítulo 4. La información financiera, respuesta a una necesidad. Objetivos. Después de estudiar este capítulo, el alumno estará en condiciones de fundamentar la necesidad de contar con información financiera. Describir a los diferentes usuarios de la misma. Listar los objetivos de los estados financieros. Explicar el proceso contable. Explicar las características generales de los estados financieros. Describir la estructura básica de la contabilidad. Explicar las normas de información financiera. Elaborar estados financieros básicos. Explicar la importancia de las notas de los estados financieros. Señalar las limitaciones de los estados financieros. Resumen conceptual. La contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen transacciones, transformaciones internas y otros eventos, NIFA 1, 3. La información financiera es el conjunto de datos proporcionado por los estados financieros y las notas a los mismos, que expresan la situación financiera de la empresa, los resultados de operación y los cambios que sufre dicha situación. La información financiera se fundamenta en las normas de información financiera y, para efectos de este capítulo, principalmente en NIFA 1, estructura de la información financiera, A2, postulados básicos de la información financiera, A3,
necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros, y A4, características cualitativas de los estados financieros. Los usuarios de la información financiera pueden ser, a. internos, administradores y accionistas mayoritarios. b. externos, inversionistas minoritarios, acreedores, proveedores, sindicatos, empleados, analistas de bolsa o cualquier otro grupo de interés, stakeholders. Los objetivos de la información financiera son, a. informar sobre la situación financiera de la empresa, los resultados de sus operaciones y los cambios en su situación financiera. b. satisfacer con esa información a todos los usuarios de la misma. c. ser una herramienta útil para la toma de decisiones de inversión y de crédito, así como para medir la solvencia y liquidez de la empresa y su capacidad para generar recursos. d. evaluar el trabajo de la administración. La estructura básica de la contabilidad es el marco de referencia de la información financiera. La información financiera debe contar con características cualitativas. Por su parte, la estructura básica de la contabilidad debe ser estructurada con base en el marco conceptual de las normas de información y en las normas particulares y las interpretaciones a las NIF. Las normas de información financiera son conceptos fundamentales que establecen la delimitación e identificación del ente económico, las bases de cuantificación de las operaciones y la presentación de la información financiera cuantitativa por medio de los estados financieros. Los postulados básicos de las normas de información financiera son, a. sustancia económica, b. entidad económica, c. negocio en marcha, d. devengación contable, e. asociación de costos y gastos con ingresos, f. valuación, g. dualidad económica, h. consistencia. Las normas particulares señalan el tratamiento específico que debe aplicarse a cada situación, transacción o evento económico relacionado con la empresa. Las interpretaciones a la norma implican considerar equitativamente a todos los usuarios cuando se elabora la información financiera. Las notas a los estados financieros, como su nombre lo indica, son pequeños informes que aclaran algunos aspectos de las partidas presentadas. Capítulo 5. Estado de situación financiera o balance general. Objetivos. Después de estudiar este capítulo, el alumno estará en condiciones de explicar el contenido, alcance e importancia del balance general o situación financiera. Analizar los conceptos de activo, pasivo y capital social. Diferenciar entre activo circulante y activo no circulante. Explicar los conceptos de papel comercial, aceptaciones bancarias y activos intangibles. Analizar el concepto de capital contable. Explicar los conceptos de acción común y acción preferente, así como los derechos de sus propietarios. Analizar las diversas partidas que integran el estado de situación financiera. Identificar el fundamento contable de la norma de información financiera A5, elementos básicos de los estados financieros. Resumen conceptual. El estado de situación financiera, también llamado balance general, es el instrumento contable mediante el cual se presenta el efecto acumulado de las operaciones efectuadas en el pasado y es emitido tanto por entidades lucrativas como no lucrativas. Está compuesto por los siguientes elementos: a. activo. b. pasivo. c. capital contable o patrimonio contable, para las entidades no lucrativas. Los activos son todos aquellos recursos económicos que posee la empresa, registrados y medidos de acuerdo con las normas de información financiera. La capacidad de generar beneficios económicos a futuro es la característica fundamental de un activo. Los activos se dividen en circulantes y no circulantes. Las principales características de los activos circulantes son: a. disponibilidad e intención de convertirse en efectivo antes de un año o dentro del ciclo normal de operaciones. b. estar destinado para su uso o adquisición de otros activos circulantes, pagar deudas de corto plazo o cubrir gastos y costos incurridos durante las operaciones normales de un periodo. Los más importantes componentes del activo circulante son: a. efectivo. b. inversiones temporales. c. documentos por cobrar. d. clientes. e. ingresos acumulados por cobrar. f. inventarios. g. deudores diversos. h. gastos pagados por adelantado. y. derechos a recibir bienes o servicios. Se sobreentiende que todo lo que no aparece reportado como activo circulante es de largo plazo, es decir, no circulante. Algunos componentes del activo no circulante son: a.
acciones de capital y obligaciones de otras compañías. B. Activos que no serán utilizados para realizar las operaciones normales de la empresa. Préstamos a subsidiarias o filiales. D. Seguros de vida de los funcionarios a favor de la empresa. E. Edificios, terrenos y propiedades, así como planta y equipo que no están directamente relacionados con las operaciones normales de la empresa. F. Fondos no destinados al pago de deuda circulante. Los activos fijos son las propiedades tangibles que se usarán durante más de un año en la producción y distribución de bienes y servicios relativos al giro normal de la empresa, y que no son fácilmente convertibles en efectivo. Los activos fijos más importantes son: A. Terrenos. B. Edificios. C. Maquinaria y equipo. D. Recursos naturales. E. Bienes de arrendamiento financiero. Los intangibles son todos aquellos activos cuyo valor reside en los derechos que su posesión confiere al propietario y que no representa una reclamación contra un individuo o negocio. El fundamento contable del tratamiento de intangibles está en la NIF C8. Los pasivos son todas aquellas deudas, compromisos u obligaciones provenientes de transacciones o eventos pasados, cuyo objetivo es financiar los bienes que constituyen el activo. Las partidas más importantes de este rubro son: A. Proveedores. B. Documentos por pagar. C. Papel comercial. D. Aceptaciones bancarias. E. Dividendos por pagar. F. Sobregiro bancario. G. Impuestos por pagar. H. Gastos acumulados por pagar. I. Ingresos cobrados por adelantado. El pasivo a largo plazo, no circulante, es un compromiso que normalmente tiene una fecha de liquidación con un plazo mayor a un año o al ciclo normal de operaciones a partir del balance general. Algunas de las partidas que integran esta categoría son: A. Préstamos con garantía hipotecaria. B. Obligaciones de largo plazo. C. Créditos diferidos. El capital contable es utilizado para las entidades lucrativas y el patrimonio contable, para las entidades no lucrativas. El capital contable es el valor residual de los activos de una entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. También se le conoce como activo neto, pues representa la diferencia entre el activo y el pasivo. Las notas al balance general suelen contener información relativa a contingencias. B. Valuaciones y políticas contables. C. Situaciones contractuales. D. Aclaraciones posteriores a la fecha del balance general. E. Activos y pasivos contingentes. F. Administración del riesgo. Capítulo 6. Estado de resultados. Objetivos. Después de estudiar este capítulo, el alumno estará en condiciones de explicar el contenido y la importancia del estado de resultados. Presentar los diferentes enfoques utilizados para determinar las utilidades. Analizar las formas de presentación del estado de resultados. Elaborar un estado de resultados de una empresa manufacturera y de una comercial. Señalar cuál es la importancia de esta herramienta para el análisis financiero. Distinguir entre contabilidad financiera y fiscal. Conocer el fundamento contable en la norma de información financiera B3. Estado de resultados. Resumen conceptual. El estado de resultados es el instrumento que utiliza la Administración para reportar las operaciones efectuadas durante el periodo contable, por lo cual es indispensable para determinar los ingresos y gastos de la empresa y, por lo tanto, la eficiencia de su manejo y la utilidad del ejercicio. Por lo general, para determinar la utilidad del ejercicio se utilizan dos enfoques: A. Método de las existencias. B. Método de flujo. El método de las existencias define la utilidad como el incremento neto de la riqueza durante un periodo. El método de flujo se basa en la diferencia entre los ingresos y los gastos. Los ingresos son los valores de bienes y servicios transferidos a otras personas o instituciones a cambio de efectivo o de la promesa de una futura entrada de efectivo. Los gastos son el valor de los servicios consumidos durante el proceso de generación de ingresos. El estado de resultados se puede presentar en dos formas: A. El formato de una sola resta, en el cual se agrupan por un lado todos los ingresos y ganancias, y por el otro todos los gastos y pérdidas. Al total de los primeros se le resta el total de los segundos y el resultado es la utilidad neta. B. En el segundo formato, las partidas son agrupadas según las funciones a las que pertenecen. Las partidas que lo conforman son:
ventas brutas y ventas netas. Costos de ventas. Utilidad bruta. Gastos de operación. Otros ingresos y otros gastos. Utilidad antes de gastos financieros. Gastos financieros. Utilidad antes de ISR y participación de los trabajadores en las utilidades. Partidas extraordinarias. En las empresas manufactureras, antes de elaborar el estado de resultados debe determinarse el estado de costo de producción. Para efectuar un buen análisis financiero, el analista debe tomar en cuenta diversos factores, a saber: a. Volumen de ventas en relación con la inversión realizada para lograrlo. b. Depreciación. c. Importancia de costos y gastos. d. Utilidades antes de gastos financieros. e. Gastos financieros y utilidad neta. f. ISR y participación de los trabajadores en las utilidades. En el capítulo 3 se vio que los inversionistas pueden dedicar sus recursos personales a inversiones seguras, como los SITs, o invertirlos en empresas, lo que implica cierto grado de riesgo. En las inversiones seguras se conoce el rendimiento y se tiene la certeza de recuperar el capital invertido y los intereses o rendimiento correspondiente. En el caso de las inversiones en empresas, la recuperación del capital y los rendimientos son inciertos, pero se tienen expectativas de ganancias mayores. Las personas que dedican sus recursos a inversiones en empresas pueden tener la personalidad de accionistas o de acreedores, bancos, por ejemplo. La diferencia entre unos y otros es que los primeros son, en general, de naturaleza permanente, mientras que los segundos son de naturaleza temporal. Asimismo, tienen la característica común de que esperan rendimientos, los accionistas en forma de dividendos o de utilidades retenidas y los acreedores en forma de intereses que deben ser pagados con menor o igual vencimiento que el principal. Por otra parte, en los cursos introductorios de contabilidad, el estudiante se ha enfrentado con el estado de resultados, conociéndolo como el instrumento que utiliza la administración de la empresa para reportar las operaciones efectuadas durante el periodo contable. De esta manera la utilidad, pérdida, se obtiene restando los gastos o pérdidas a los ingresos o ganancias. Ahora, desde el punto de vista del inversionista, sea acreedor o accionista, el estado de resultados es visto como el instrumento que lo provee de un índice de eficiencia de las operaciones de la empresa. Las utilidades son, generalmente, asociadas con eficiencia en las operaciones, las pérdidas, por el contrario, se asocian con ineficiencia. La contabilidad financiera utiliza el enfoque de ingresos y gastos para determinar la utilidad del ejercicio. Sin embargo, eso no significa que sea la única o la mejor manera de determinarla. La información contenida en el estado de resultados es útil al usuario general para contar con elementos de juicio respecto al nivel de eficiencia operativa, rentabilidad, riesgo financiero, grado de solvencia y liquidez de la entidad, NIF B3, P8. Enfoques para determinar la utilidad. Existen básicamente dos enfoques para determinar la utilidad: método de stocks o de existencias. Este enfoque define la utilidad como el incremento neto de la riqueza durante un periodo. Para determinar la utilidad con este método se efectúan los siguientes pasos. 1. Se hace un inventario de los activos existentes en una fecha dada y se les asignan valores monetarios. 2. Se determina el importe de los pasivos totales en la misma fecha. 3. Se calcula la riqueza neta restando el total de los pasivos al total de activos. Esta secuencia de pasos se realiza tanto al inicio como al final del periodo. La utilidad, pérdida, es igual a la diferencia entre la riqueza neta inicial y final. Las desventajas de este procedimiento son dos. 1. Asigna valores monetarios a los activos existentes, aun cuando en ocasiones los activos no tienen cotizaciones en el mercado, e incluso teniéndolas, estas varían según la intención con la que se hizo el avalúo. Considerando que se quiere evaluar la riqueza de un negocio, cabe preguntarse si los activos deben valuarse por separado, en grupos o como un todo. A. Volumen de ventas en relación con la inversión realizada para lograrlo. B. Depreciación. C. Importancia de costos y gastos. D. Utilidades antes de gastos financieros. E. Gastos financieros y utilidad neta. F. ISR y participación de los trabajadores en las utilidades. Utilidad, pérdida. Enfoques para determinar la utilidad. La utilidad se obtiene en una sola cifra, producto de la resta entre riqueza final e inicial, por ello no es posible identificar las causas de éxito o fracaso en un periodo dado.
Hacer un intento por determinar las causas que originaron la utilidad así determinada llevaría, al menos parcialmente, al método de flujo. Método de flujo. Este enfoque define la utilidad como la diferencia entre los ingresos y los gastos. Antes de entrar de lleno a la mecánica del método es necesario establecer la diferencia entre un negocio de una sola vez y uno en el que las operaciones se repiten indefinidamente. En el primer caso se tiene una fecha para el término de las operaciones. Por ejemplo, si una persona compra un lote de zapatos y tiene como objetivo venderlos y retirarse del negocio, su utilidad podrá determinarse fácilmente. Cuando termine de vender los zapatos, habrá que restar a los ingresos, en efectivo, los gastos, como costos de los zapatos, renta, luz, impuestos, también en efectivo. A esta forma de aplicar el método de flujo se le llama base efectivo. En el negocio en el que las operaciones se repiten indefinidamente, o negocio en marcha, el caso es diferente. Suponga que otra persona también compra un lote de zapatos pero con la intención de dedicarse indefinidamente a ese negocio. Tal individuo no podrá esperar a terminar de vender el primer lote de zapatos para comprar el siguiente, así sucede en la práctica, y empezará a tener inventarios, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, etc. Esta persona no podrá determinar su utilidad atendiendo solamente a las operaciones en efectivo, y además tendrá que hacer cortes en la vida de su negocio para tener una idea del éxito obtenido. A esta forma de aplicar el método de flujo se le llama base acumulada. Para quien así invierta, las entradas y salidas de efectivo no pueden ser sinónimos de ingresos y gastos, respectivamente, porque muchas veces las salidas de efectivo corresponden a pagos por servicios que se recibirán en el futuro, activos circulantes, y las entradas de efectivo pueden corresponder a anticipos de clientes por bienes que serán entregados también en el futuro, cuentas por pagar. Además, algunas veces sucede que ya se han entregado las mercancías a los clientes, pero estos adeudan el importe para una fecha futura, cuentas por cobrar, o que la empresa ya ha recibido ciertos servicios pero no los ha liquidado todavía, gastos por pagar. Si la utilidad se calculara con base en flujos de efectivo, estas operaciones no entrarían en el cálculo. Cuando se aplica el método de flujo a un negocio en marcha se dice que se aplica bajo la base de flujo modificado o ajustado. En este caso, los ingresos y gastos se definen de la siguiente manera. 1. Los ingresos son los valores de bienes y servicios transferidos a partes externas a cambio de efectivo o de la promesa de una futura entrada de efectivo, se miden por las entradas de efectivo recibidas o esperadas. 2. Los gastos son el valor de los servicios consumidos en el proceso de producción de ingresos, se miden en términos de los desembolsos de efectivo ya efectuados o de los desembolsos futuros que son consecuencia de haber adquirido dichos bienes o servicios. Por el uso de este método surgen en los activos y en los pasivos los conceptos diferidos y acumulados, vea el capítulo 5. El método de flujo se puede aplicar, según se desprende de lo comentado, con base en flujos de efectivo y flujos de efectivo ajustados, base acumulativa. Además, a diferencia de lo que sucede con el método de existencias, el de flujo sí provee información suficiente para que el lector observe las causas de utilidad o pérdida en el ejercicio, porque destaca las operaciones y así distingue entre ingresos por ventas, otros ingresos, costo de ventas, gastos de operación, gastos de financiamiento, etc. Para las personas interesadas en la marcha de la empresa, como los accionistas y los acreedores, es muy importante tener información acerca de las actividades del negocio, como compras, producción y ventas, solamente el método de flujo proporciona esta información. Por eso los contadores lo han adoptado. Capítulo 7. Estado de variaciones en el capital contable. Objetivos. Después de estudiar este capítulo, el alumno estará en condiciones de explicar el concepto y la utilidad del estado de variaciones en el capital contable. Elaborar esquemáticamente un estado de variaciones en el capital contable. Diferenciar entre capital contable y contribución. Explicar las diversas formas de elaborar el estado de variaciones en el capital contable. Describir los movimientos verticales y reales del capital social. Resumen conceptual. El estado de variaciones en el capital contable es un estado financiero que se elabora para proporcionar información a los accionistas de una empresa sobre los movimientos ocurridos durante un periodo determinado en las partidas que integran su inversión. El estado de variaciones puede presentarse de dos formas. A. Al saldo inicial del capital contable en el inicio del ejercicio se le suman los aumentos y se le restan las disminuciones ocurridas durante el ejercicio de las partidas que lo integran. B.
en el renglón superior de una matriz se presentan las cuentas que integran el capital contable con su saldo inicial, mientras que en la primera columna se muestran los movimientos que experimentaron las cuentas. En la parte interna de la matriz deben anotarse los movimientos que experimentaron las cuentas. En el capítulo 3 se mencionó que los estados financieros constituyen el producto final del sistema de contabilidad. Por otro lado, la norma financiera A5 del IMCP establece que los estados financieros básicos son, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de variaciones en el capital contable. El estado financiero es emitido por las entidades lucrativas y se conforma por movimientos de propietarios, creación de reservas y utilidad o pérdida integral. Los movimientos de propietarios son cambios en el capital contribuido, aportaciones de capital, reembolsos de capital, derechos de dividendos, capitalizaciones de partidas del capital contribuido, capitalizaciones de utilidades, pérdidas integrales y capitalizaciones de reservas creadas. El estado de variaciones en el capital contable es un estado financiero que se elabora para proporcionar información a los accionistas de una empresa acerca de los movimientos ocurridos durante un periodo determinado en las partidas que integran su inversión. Los acreedores también conceden gran importancia a este estado financiero para analizar el comportamiento del capital contable, que constituye una garantía de financiamiento. Según el IMCP, el capital contable es el derecho de los propietarios sobre los activos netos que surge por aportaciones de los dueños, por transacciones y otros eventos o circunstancias que afectan una entidad, el cual se ejerce mediante reembolso o distribución. 1 También establece que el capital contable se clasifica, para fines de evaluación y presentación, en contribuido y ganado. 2 El capital contribuido está formado por las aportaciones de los accionistas, capital social suscrito y exhibido, prima en emisión de acciones y aportaciones para futuros aumentos de capital, las donaciones recibidas por la entidad, superávit donado, y el ajuste a estas partidas por la repercusión de los cambios en los precios, vea capítulos 9, 10 y 11. El capital ganado surge de las actividades operativas de la entidad y de otros eventos o circunstancias que la afectan, utilidades o pérdidas acumuladas, incluidas las aplicadas a reservas. El concepto de capital ganado también incluye el ajuste que se tenga que hacer por la repercusión de los cambios en los precios, actualización de reservas, utilidades retenidas o pérdidas acumuladas y exceso o insuficiencia por la actualización del capital contable. En el capítulo 5 se explicaron ampliamente estos conceptos. Capítulo 8. Estado de cambios en la situación financiera o estado de flujo de efectivo. Objetivos. Después de estudiar este capítulo, el alumno estará en condiciones de explicar la importancia y objetivos del estado de cambios en la situación financiera. Elaborar el estado de cambios en la situación financiera. Mencionar las diversas partidas que lo conforman, el tratamiento que se les otorga y las valoraciones entre ellas. Señalar las diversas transacciones que afectan la situación financiera de una empresa. Resumen conceptual. Se entiende que hubo un cambio en la situación financiera de una empresa siempre que, durante el ejercicio, se haya modificado la estructura de activos o de capital, es decir, la mezcla de activos, pasivos y capital. La información necesaria para elaborar el estado de cambios en la situación financiera es: a. Balances generales inicial y final del ejercicio. b. Estado de resultados del ejercicio. c. Información adicional acerca de las operaciones y eventos registrados en el ejercicio. El procedimiento para preparar el ECSF requiere calcular: a. Variaciones de efectivo e inversiones temporales del ejercicio. b. Variaciones de cada una de las cuentas del balance general del ejercicio. c. Importe de los recursos generados por la operación, lo cual debe incluir las variaciones en las cuentas de activos y pasivos circulantes de la operación normal, y d. Luego, con base en las variaciones en las cuentas de activo y pasivo circulantes no relacionadas con la operación normal y en las cuentas de la sección no circulante del balance general y la información adicional, debe determinarse: 1. El importe de los recursos generados, utilizados, por las actividades de financiamiento. 2. El importe de los recursos utilizados, generados, por las actividades de inversión. 3. El resultado de I+I, 3, debe ser igual a la variación en efectivo e inversiones temporales entre el balance general inicial y el final. El fundamento contable se encuentra en la NIF B2, anteriormente B12. En el capítulo 1,
al mencionar las tres grandes ramas de las finanzas, se indicó que una de ellas está relacionada con las finanzas corporativas o administración financiera de las empresas. También se expuso que el administrador de las finanzas en una empresa tiene por objetivo crear riqueza para el accionista, lo que se mide por el valor de mercado de las acciones o por la utilidad por acción generada en cada ejercicio, cuando la empresa no cotiza en bolsa. Para cumplir con su objetivo, la dirección de las empresas toma tres tipos de decisiones. 1. Decisiones de inversión, en activos fijos, llamadas inversiones de largo plazo. En activos de corto plazo, es decir, activos operativos, como cuentas por cobrar e inventarios. A estas decisiones se les llama decisiones operativas. 2. Decisiones de financiamiento, lo cual implica elegir entre financiar las inversiones con una o varias de las siguientes fuentes de recursos: capital aportado por los accionistas, fondos tomados en préstamo de los bancos o de las instituciones auxiliares de crédito, tales como arrendadoras, empresas de factoraje, almacenadoras, etc. Fondos obtenidos a través de las casas de bolsa en el mercado de valores, mediante la emisión de títulos de deuda o capital. 3. Decisiones de reinversión de las utilidades o reparto de dividendos en cada ejercicio de operaciones. La reinversión de utilidades es deseable cuando el rendimiento que el accionista obtendrá por hacerlo en un proyecto dentro de la empresa es mayor que el rendimiento que le darían esos recursos en otra alternativa de inversión fuera de la empresa. Estas decisiones deben tomarse de modo que fomenten el equilibrio entre la liquidez, capacidad de generar efectivo, y la rentabilidad de la empresa. Al tener liquidez, la empresa puede aprovechar oportunidades de inversión para generar más rendimientos o hacer frente a situaciones adversas, como una disminución de las ventas esperadas. De lo contrario, podría caer en una situación de falta de liquidez, una disminución de las utilidades o, en el peor de los casos, incurrir en pérdidas en el ejercicio de operaciones. De lo anterior se deduce que el analista necesita un estado financiero que le permita ver qué decisiones de financiamiento e inversión, a corto y largo plazos, se tomaron durante el ejercicio y cómo afectaron la liquidez y la situación financiera de la compañía. El estado de cambios en la situación financiera, o estado de flujo de efectivo, indica la información acerca de los cambios en los recursos y en las fuentes de financiamiento de la entidad en el periodo, clasificados por actividades de operación, de inversión y de financiamiento. El estado de flujo de efectivo, junto con los demás estados financieros básicos, proporciona información que permite a los usuarios evaluar los cambios en los activos y pasivos de la entidad y en su estructura financiera, incluida su liquidez y su solvencia. Asimismo, permite evaluar la capacidad de la entidad para modificar los importes y periodos de cobros y pagos, con el fin de adaptarse a las circunstancias y a las oportunidades de generación y aplicación de fondos, mismas que suelen cambiar constantemente. Así lo define la NIF B2. Se entiende que hubo un cambio en la situación financiera de la empresa siempre que, durante el ejercicio, se modifique la estructura de activos o de capital, es decir, la mezcla de pasivos y capital. Al final del capítulo 3 se indicó que el conjunto de los estados financieros básicos que permiten al analista evaluar cuán correctas han sido las decisiones en una empresa está integrado por balance general o estado de situación financiera. Estado de resultados. Estado de cambios en la situación financiera. Estado de variaciones en el capital contable. En el capítulo 4 se mencionó que el balance general permite al analista conocer la situación financiera de la empresa al finalizar el ejercicio. Si se comparan las cifras del balance al inicio del ejercicio con las del balance al cierre del mismo, se verá el cambio neto en la situación financiera de la empresa pero no las decisiones que lo generaron. Para analizar cómo se produjeron estos cambios es necesario recurrir al estado de cambios en la situación financiera, objeto de este capítulo. El estado de resultados se analizó en el capítulo 5. De él se dijo que permite al analista conocer el importe de las utilidades generadas en el periodo. También se mencionó que se elabora con base en el concepto contabilidad base acumulativa, lo que implica contabilizar ventas, ingresos y gastos, independientemente de cuándo ocurra el flujo de efectivo. Por ello, si en el estado de resultados se reportan utilidades, estas no necesariamente están representadas por efectivo. Por ejemplo, el estado de resultados puede reportar ventas por $500 en el mes de junio de 2007, porque fue en ese mes cuando se entregó la mercancía a los clientes. Sin embargo, el flujo de efectivo puede haber ocurrido de la siguiente manera. Un cliente envió un anticipo de $100 en mayo,
por mercancía que le será entregada en junio. Las ventas de contado en junio fueron de $180. Las ventas a crédito en junio fueron de $220 y serán cobradas en julio. Igualmente, el estado de resultados de junio puede incluir gastos por los que no hubo desembolso de efectivo en ese mes y otros por los que sí hubo pagos en efectivo. Por ejemplo, el estado de resultados de junio puede reportar gastos de operación por $300, lo que significa que se usaron recursos por ese valor en el proceso de generación de ventas. Sin embargo, el flujo de efectivo puede haber ocurrido de la siguiente manera. Gasto por depreciación de $80 por haber usado equipo de oficina que se compró de contado 2 años antes. Gasto por sueldos de $115 que se pagan durante junio, es decir, en el mismo mes en el que aparecen registrados en el estado de resultados. Gasto por servicios de energía eléctrica, que serán pagados en el mes de julio. Entonces, si el analista quiere conocer cuánto efectivo se generó y en qué se aplicó durante el ejercicio que se analiza, no es el estado de resultados el informe financiero que le permitirá saberlo. El analista requiere de un estado financiero que le permita ver cuál fue el flujo de fondos en el periodo. Ese estado financiero es el estado de cambios en la situación financiera. Capítulo 9. Antecedentes de la reexpresión de estados financieros. Objetivos. Después de estudiar este capítulo, el alumno estará en condiciones de explicar el objetivo fundamental de la reexpresión de estados financieros. Justificar las necesidades de la reexpresión. Describir los efectos de la inflación sobre el balance general de las empresas. Describir los efectos de la inflación sobre el estado de resultados. Exponer el método aceptado por el IMCP para actualizar la información financiera, así como sus ventajas y desventajas. Resumen conceptual. La reexpresión de estados financieros es el procedimiento empleado para corregir la distorsión que provoca la inflación sobre la información financiera de acuerdo con el principio de valor histórico original. Para conocer el efecto que la inflación causa sobre las partidas que contienen el balance general o el estado de situación financiera, las mismas deben clasificarse en monetarias y no monetarias. Las partidas monetarias son aquellas cuyo valor está siempre sujeto a una cantidad fija de unidades monetarias. Las partidas no monetarias son aquellas cuyo valor no está sujeto a una cantidad fija de unidades monetarias. Para analizar la forma en la que el estado de resultados es afectado por la inflación, es necesario diferenciar las partidas que implican un movimiento de fondos o la creación de derechos u obligaciones futuras de aquellas que representan la asignación o resultados de un costo en el que se incurrió en el pasado. El objetivo de la reexpresión es evitar la mezcla de costos históricos con costos actuales, lo cual distorsiona la información financiera. El capital financiero se refiere al poder adquisitivo que representan las aportaciones de los accionistas al inicio del periodo de operaciones. El capital operativo hace referencia a la capacidad de operación de la empresa. El método de ajuste por cambios en el nivel general de precios tiene como objetivo traducir todos los valores de los costos históricos a pesos de poder adquisitivo de la fecha de los estados financieros. Originalmente el método de actualización de costos específicos se aplicaba solo a los activos no monetarios. En el presente capítulo y en el 10 se presentan los antecedentes y la metodología que debe seguirse para reexpresar los estados financieros cuando la información que estos presentan se encuentra distorsionada por la inflación. Sin embargo, a raíz de la creación del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, CINIF, los principios de contabilidad generalmente aceptados, PCGA, fueron sustituidos por las normas de información financiera, NIF. En la norma de información financiera relacionada con el proceso de actualización de las cifras, derivado de la existencia de inflación, se establecen las condiciones que deben estar presentes para llevar a cabo el proceso de reexpresión de la información financiera. El 21 de octubre de 2007, Felipe Pérez Cervantes, presidente del CINIF, declaró a una periodista del periódico El Norte, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo siguiente: el conocido Boletín B10 fue modificado en agosto para obligar a las empresas a reexpresar sus estados financieros solo cuando la inflación acumulada en 3 años supere 26%, es decir, 8% anual. Precisó que estas reglas aplican a las empresas que cotizan en la bolsa de valores, a las instituciones financieras, a las de seguros y a las que dictaminen sus estados financieros para efectos fiscales. El cambio es la respuesta a un estudio a fondo de las circunstancias económicas del país y reconocer que los niveles de inflación y la situación económica que se vivía cuando el B10 se estableció, en los años 80,
eran muy distintos a los que estamos viviendo actualmente. En aquellos años se vivía una inflación del 150% anual, y las empresas y las personas tenían una actitud ante la situación económica muy especial. Procuraban tener inventarios o comprar dólares, pero tenemos desde hace algunos años inflación controlada en niveles inferiores al 5% anual. Asimismo, precisó que ese año se promulgaron la NIF B10, que trata de efectos de la inflación, la NIF D3, sobre las obligaciones a los empleados, y la NIF D4, que regula los impuestos a la utilidad. Creemos muy positivo que se haya logrado promulgarlas con mucha anticipación a la entrada en vigor, que es el 1 de enero del 2008, para que las empresas tengan tiempo de hacer la implementación, porque sí tiene impacto importante en la información que se debe incluir en los estados financieros para cumplir con las normas. Como comentario a las declaraciones del señor Felipe Pérez Cervantes, cabe aclarar que si bien es cierto que la inflación de los años 80 fue muy alta, 150% de inflación se presentó únicamente en 1983. La metodología para llevar a cabo el proceso de reexpresión se encuentra contenida en la NIF B10, que, como ya se indicó, suple al boletín B10. Sin embargo, la mecánica sigue siendo la misma. Los estados financieros son el medio que utilizan las empresas para dar a conocer los resultados de sus operaciones, los cambios en su situación financiera y la posición de sus recursos al cierre de un ejercicio. La información cuantitativa que contienen los estados financieros es el producto de un sistema fundamentado en los principios de contabilidad generalmente aceptados que satisfacen los requisitos de utilidad, confiabilidad y provisionalidad, características propias y fundamentales de la contabilidad. Por otra parte, los estados financieros tienen como objetivo general, basado en el principio de equidad, proporcionar la información que permita a todos los usuarios interesados tomar decisiones relacionadas con la empresa. Así lo establece el Instituto Mexicano de Contadores Públicos cuando dice, se entiende que se satisface al usuario general de la información si los estados financieros de una empresa son suficientes para que una persona con adecuados conocimientos técnicos, pueda formarse un juicio, entre otros, sobre, a. el nivel de rentabilidad. b. la posición financiera, que incluye su solvencia y liquidez. c. la capacidad financiera de crecimiento. d. el flujo de fondos. Por medio de esta información y de otros elementos de juicio que sean necesarios, el usuario general podrá evaluar el futuro de la empresa y tomar decisiones de carácter económico sobre la misma. A lo largo del tiempo, la contabilidad se ha desarrollado y aplicado como una teoría sólida. Como sistema de información cumple con los objetivos que persigue y permite al usuario tomar decisiones relacionadas con la empresa cuyos estados financieros analiza. Sin embargo, dado que la moneda es la unidad de medida utilizada por la contabilidad, es importante tomar en consideración que la moneda es únicamente un instrumento de medición dentro de la contabilidad, y deberá considerarse que tiene un valor que cambia en mayor o menor grado en función de los eventos económicos. 3. El valor de la moneda cambia cuando una economía vive un proceso inflacionario, que es la situación en la que se presenta un aumento generalizado y persistente de los precios de los bienes y servicios. Es difícil decir exactamente cuál es una tasa de inflación baja y cuál, una alta. No obstante, se dice que países como Estados Unidos tienen una inflación baja, que en promedio se ubica entre 2 y 3% anual, excepto en la década de los 70, cuando fue más alta. Por otro lado, países como México han llegado a mantener una tasa de inflación muy alta durante años, como sucedió en 1983, cuando se reconoció una inflación de 80.76% anual. La consecuencia de la inflación es que la unidad monetaria, la moneda, pierde poder adquisitivo y cada vez se necesitan más monedas para comprar lo que antes se compraba con menos. Por ejemplo, si el primer día de 1983 se necesitaban $120 para comprar un bien determinado, a finales de ese mismo año se necesitaron $216.91 para comprar el mismo bien, $216.91 igual a 121.8076. Como se mencionó, el que la moneda tenga un valor que cambia, disminuyendo su poder adquisitivo cuando hay inflación, genera una limitación en la información financiera si ésta ha sido preparada a partir del principio contable del valor histórico original. El postulado de valor histórico original fue reemplazado por el postulado de evaluación contenido en la NIFA 2, que hace referencia a los postulados básicos, principio que fue reemplazado por el postulado de evaluación contenido en la NIFA 6. Los efectos financieros derivados de las transacciones,
transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a la entidad deben cuantificarse en términos monetarios, atendiendo a los atributos del elemento que va a ser evaluado, con el fin de captar el valor económico más objetivo de los activos netos. NIFA 2, párrafo 52, en la NIFA 6, reconocimiento y evaluación, se amplía el fundamento. Si una empresa adquirió una máquina en diciembre de 1982 en $100,000 y compró otra idéntica en diciembre de 1983, es muy probable que, dada la inflación existente, haya pagado una suma mayor por esta, unos $170,000. Aunque ya se dijo que la inflación de 1983 fue de 80.76% anual, el precio de la nueva máquina no sería de $180,760 porque 80.76% se refiere al incremento en el precio de una canasta de bienes, y cuando se publica se dice que el índice general de precios al consumidor aumentó en 80.76%, sin embargo, en el caso de la máquina, esta tendría un aumento en su precio que se daría en función de la inflación específica de ese tipo de activos. Si la contabilidad se llevara según el principio del valor histórico original, el total de activos fijos en el balance general presentaría una impresión errónea de la información. Al ver esta información podría pensarse que hubo un aumento físico de 170% en activos fijos, pero lo que en realidad sucedió fue un aumento físico de 100%, que debido a la inflación aparenta ser mayor. Si la inflación del año solo hubiera sido de 2%, el grado de distorsión sería considerablemente menor. Para corregir la limitación que se presenta cuando una tasa de inflación es lo suficientemente alta como para generar información inútil y poco confiable, el mismo principio del valor histórico original establece lo siguiente. Estas cifras deberán ser modificadas en el caso de que ocurran hechos posteriormente que les hagan perder su significado, aplicando métodos de ajuste en forma sistemática que preserven la imparcialidad y objetividad de la información contable. Si se ajustan las cifras por cambios en el nivel general de precios y se aplican a todos los conceptos susceptibles de ser modificados que integran los estados financieros, se considerará que no ha habido violación de este principio. Capítulo 10. Ajuste por cambios en el nivel general de precios. Fundamento contable en la NIF B10. Efectos de la inflación. Objetivos. Después de estudiar este capítulo, el alumno estará en condiciones de definir inflación. Explicar la metodología general para la reexpresión de estados financieros. Actualizar las diversas partidas del balance general y del estado de resultados. Definir resultado integral de financiamiento. Diferenciar pérdidas cambiarias reales de pérdidas cambiarias contingentes. Resumen conceptual. Cuando una moneda pierde paulatinamente su poder adquisitivo, es decir, cuando un país padece inflación, la contabilidad produce información distorsionada. Esa distorsión se soluciona mediante el procedimiento de la reexpresión de los estados financieros. El método más conocido para reexpresar los estados financieros se conoce como método de índices de precios. Cuando se aplica este método, se convierten pesos corrientes en pesos constantes. El método de índices implica presentar los estados financieros en unidades monetarias del mismo poder adquisitivo. La reexpresión de los estados financieros se facilita si se crea una cuenta puente. Una cuenta puente es aquella que existe solo durante el proceso de registro, luego de lo cual desaparece. El estado de resultados debe ser íntegramente actualizado para que todas las partidas queden expresadas en términos de poder adquisitivo del cierre del ejercicio. Las fluctuaciones cambiarias solo existen cuando se tienen pasivos en moneda extranjera. Capítulo 10. Ajuste por cambios en el nivel general de precios. En el capítulo anterior se comentó que con la inflación la moneda pierde poder adquisitivo conforme pasa el tiempo. Como consecuencia de esto, la contabilidad produce información distorsionada porque se mezclan cifras de transacciones efectuadas en diferentes fechas sin considerar la disminución en el poder adquisitivo de la unidad monetaria. También se mencionó que el principio del valor histórico original incluye la posibilidad de ajustar las cifras mediante el procedimiento de la reexpresión, para corregir la distorsión causada por la inflación. El ajuste integral que implica el costo de adquisición, anteriormente valor histórico original, se lleva a cabo al aplicar el método denominado contabilidad ajustada por cambios en el nivel general de precios, que comúnmente se conoce como método de índices de precios y que se tratará en este capítulo. Contabilidad ajustada por cambios en el nivel general de precios. Este enfoque se apoya en el reconocimiento de los cambios en el nivel de precios, expresado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC.
En el caso de México, este índice es determinado por el Banco de México, que es el Banco Central. Para aplicar este método es necesario, primero, contar con una tabla que incluya los índices de precios al consumidor. Estas tablas son preparadas por diferentes instituciones, entre las que se encuentra el IMCP. Una tabla de índices de precios tiene asignada una fecha, o el promedio de un periodo, como punto de partida para acumular la inflación. En el caso de la ilustración 10.1, el índice 100.0 fue asignado al promedio del año 1994 porque a este se le considera representativo de la economía mexicana. Los índices se calculaban multiplicando el índice inferior por la unidad, más la inflación del periodo al final del cual se desea determinar el índice. Por ejemplo, para determinar el índice de precios del 31 de enero de 1998, se debe considerar tanto el índice del 31 de diciembre de 1997 como el de enero de 1998 más 1, índice enero de 1931 de 1998 igual a índice diciembre de 1931 de 1997, 1 más inflación enero de 1998, igual a 254.30, 1 más 0.0221392, igual a 259.93 a la inversa. La inflación para un periodo determinado puede obtenerse a partir de los índices de precios de inicio y final de ese periodo. Igual a inflación de diciembre de 1997 y INCP de diciembre de 1931 de 1997 y INCP de noviembre de 1930 de 1997 1 254.30 251 10.0131 1.31%. La inflación de los índices y la inflación para un periodo determinado constituyen la materia prima indispensable para la aplicación del método de índices de precios. Metodología general. El IMCP, por medio de la Comisión de Principios de Contabilidad, ha normado todo lo referente a la reexpresión de los estados financieros. La metodología que aquí se presenta se basa en esa norma y solo se presenta un procedimiento alternativo en el cálculo del repomo, concepto que se verá más adelante en este capítulo. Capítulo 11. Análisis de estados financieros. Objetivos. Después de estudiar este capítulo, el alumno estará en condiciones de explicar el concepto e importancia del análisis financiero y conocer el fundamento contable de la NIFA 3, apéndice C. Exponer el contenido y procedimiento de elaboración del mismo. Indicar sus objetivos. Diferenciar entre rentabilidad de los activos y rentabilidad del capital, así como proponer medidas para incrementarlas. Explicar los efectos del apalancamiento sobre la rentabilidad. Explicar y diferenciar los conceptos de liquidez y solvencia. Resumen conceptual. El análisis financiero es un proceso de selección, relación y evaluación de información financiera, compuesto por diversas técnicas y herramientas contables cuyo objetivo es proporcionar sólidas bases de conocimiento para tomar decisiones en el mundo de los negocios. El análisis de los estados financieros es la información en la cual se basan los grupos de usuarios externos a las empresas para tomar las decisiones con respecto a las mismas. El analista, interno o externo, debe conocer a la perfección todos los estados financieros de la empresa que analiza, así como los aspectos no monetarios de la misma y las condiciones económicas generales que pueden afectarla. Evaluar la rentabilidad financiera de una empresa implica relacionar las utilidades logradas con la inversión que las originó. Una de las más importantes funciones financieras destinadas a generar utilidades es la función de ventas, la cual debe lograr una adecuada relación entre los precios a los que se venden los productos y servicios y los costos necesarios para elaborarlos. Uno de los más importantes indicadores para medir la rentabilidad del capital es el de la ruta lograda en el ejercicio. La estructura de financiamiento puede dividirse en pasivos y capital. La utilidad meta depende de tres factores: ventas, costos y gastos de operación y financieros. Utilizar financiamiento implica generar un gasto para la empresa y un rendimiento para el acreedor. Evaluar la condición financiera de una empresa consiste en analizar si la misma tiene capacidad para cubrir los compromisos que ha contraído. La liquidez se mide por la capacidad cuantitativa y la posibilidad temporal de cumplir con los compromisos de corto plazo. La solvencia es la capacidad de la empresa de cumplir con sus compromisos a largo plazo. Existen grupos de personas e instituciones externas a las empresas, como acreedores, inversionistas o analistas financieros, lo que se conoce como stakeholders o grupos de interés, que están interesados en la función financiera de las empresas. Además,
la administración se interesa por los resultados y las relaciones reportados en los estados financieros. Los usuarios externos no tienen acceso a la información detallada de la que sí dispone la administración, y de algún modo desean obtener un grado de conocimiento tal que les permita tomar decisiones en relación con la empresa, ya sea para fines de inversión o de financiamiento. Hoy en día, los grupos de interés no nada más están pendientes de los resultados financieros sino también del desempeño social de las organizaciones y consideran en su comportamiento hacia la empresa si la reputación de ésta es dañada por factores ajenos a lo financiero. Por ello, en un análisis financiero debe considerarse esta situación. En esta sección se considera el análisis de estados financieros como una base para que los usuarios externos tomen sus decisiones. Capítulo 12. Herramientas y métodos de análisis. Objetivos. Después de estudiar este capítulo, el alumno estará en condiciones de señalar el alcance y los objetivos de las relaciones y tendencias de los datos financieros de una empresa. Explicar el proceso mediante el cual el analista determina las diferentes relaciones, tendencias, etc. Explicar qué es una medida horizontal. Señalar cuándo una razón es vertical. Elaborar un estado de resultados comparativo. Exponer ventajas y desventajas de expresar las razones en porcentajes o en términos monetarios. Explicar el método de tendencias con base en porcentajes. Analizar el método de porcentajes integrales. Resumen conceptual. El análisis de los estados financieros implica el estudio de ciertas relaciones y tendencias para determinar si la situación financiera y los resultados operativos de la empresa son satisfactorios. El objetivo de los métodos de análisis es simplificar los datos financieros para expresarlos en un lenguaje fácilmente comprensible. Antes de calcular razones o de realizar comparaciones, el analista debe revisar y reconstruir la información financiera que tiene a su disposición. Las medidas o razones analíticas se denominan horizontales cuando involucran datos pertenecientes a varios periodos operativos de la empresa. Cuando los datos corresponden a solo un año, se les conoce como medidas o razones verticales. Un estado de resultados comparativo muestra los resultados de 2 o más ejercicios, así como las variaciones de un periodo a otro, expresadas en términos monetarios o porcentajes. Los aumentos o disminuciones expresados en términos monetarios nos permiten, entre otras cosas, identificar las áreas problemáticas. Luego de haber analizado todas las comparaciones que el analista considere pertinentes y de haber extraído las razones que de ellas emanen, debe realizarse el análisis e interpretación de las mismas. El método de tendencias con base en porcentajes se utiliza cuando quieren estudiarse los datos de los estados financieros de varios periodos. El método de los estados financieros con base común, también llamado de porcentajes. Herramientas y métodos de análisis integrales, representa un análisis de razones, pues cada una de las partidas es expresada con porcentajes del total correspondiente de ese mismo estado. Las razones financieras son medidas aritméticas que establecen una relación entre 2 o más partidas de los estados financieros. El análisis de los estados financieros comprende el estudio de ciertas relaciones y tendencias que permiten determinar si la situación financiera, los resultados de operación y el progreso económico de la empresa son satisfactorios o no. Los métodos y técnicas de análisis se utilizan para determinar y medir tanto las relaciones entre diferentes partidas de los estados financieros de un ejercicio como los cambios que han tenido lugar en esas partidas con el paso del tiempo. El objetivo de los métodos y técnicas de análisis financiero es simplificar los datos que se examinan y expresarlos en términos más fácilmente comprensibles. El analista debe organizar la información, aplicar los métodos y técnicas de análisis y, finalmente, analizar e interpretar los datos para emitir una opinión acerca de la situación financiera y de los resultados de operación del flujo de efectivo de la empresa. La opinión que emita el analista deberá estar basada en información cualitativa y cuantitativa. La información financiera cuantitativa contenida en los estados financieros que se vayan a analizar deberá estar expresada en pesos de poder adquisitivo del último ejercicio de operaciones del cual se tenga información, con el objeto de que la misma sea realmente comparable y útil. Capítulo 13. Análisis del retorno sobre la inversión y la utilización de los activos. Objetivos. Después de estudiar este capítulo, el alumno estará en condiciones de enumerar los objetivos del análisis de la información financiera. Explicar los métodos más utilizados para medir la rentabilidad de las empresas. Aplicar la fórmula general de retorno sobre la inversión. Explicar la diferencia entre el rendimiento sobre los activos operativos y los activos totales.
Señalar los conceptos de rendimiento de capital. Exponer el modelo DuPont. Resumen conceptual. El principal objetivo del análisis de la información financiera de una empresa es evaluar la rentabilidad de las operaciones que la misma realiza. Uno de los métodos más utilizados para medir la rentabilidad de las empresas se basa en la relación entre la utilidad neta y el capital invertido para obtenerla. La fórmula general para determinar el retorno sobre la inversión es, utilidad-inversión. El rendimiento sobre los activos operativos es una medida empleada para medir la eficiencia de las operaciones normales de una empresa. El rendimiento sobre el activo total, por su parte, toma también en cuenta las inversiones realizadas en otras áreas no operativas. El margen de utilidad mide la proporción de las ventas que se convierten en utilidad generada por los activos. El principal objetivo de las empresas es generar utilidades sobre inversión, es decir, para accionistas. El rendimiento del capital consta de 3 elementos, a saber, a. Rotación de activos, b. Margen de utilidad, c. Grado de utilización de deuda. El margen de utilidad neta se determina a partir de la utilidad después de gastos financieros, impuestos y dividendos preferentes. El modelo DuPont de rendimiento sobre la inversión es un diagrama que permite analizar la descomposición del rendimiento de los activos y del capital en sus diferentes elementos, la relación entre estos y las variables que los afectan. Uno de los principales objetivos al analizar la información financiera de una empresa es evaluar la rentabilidad de las operaciones que realiza para saber si las ventas generan utilidades y cuál es la relación de estas con el capital invertido para obtenerlas. Capítulo 14. Análisis de la estructura de capital, liquidez y solvencia. Objetivos. Después de estudiar este capítulo, el alumno estará en condiciones de explicar qué es la estructura de capital de las empresas. Diferenciar solvencia de liquidez. Enumerar las ventajas y desventajas del apalancamiento financiero. Describir las principales razones para medir la rentabilidad de las empresas. Explicar qué es la prueba del ácido. Calcular las diferentes razones. Señalar en qué consiste el índice de liquidez. Explicar qué es el capital neto de trabajo. Resumen conceptual. El análisis de la estructura de capital se refiere a los diferentes tipos de fuentes de fondos a los que puede acudirse para financiar las operaciones de las empresas. Básicamente, la estructura de capital está conformada por fondos de capital y deuda. Desde el punto de vista del accionista, la deuda es una fuente de fondos más barata que el capital. Existen diversos tipos de razones que se utilizan para analizar la estructura de capital de las empresas. Las más importantes son, a. Capital contable a pasivo total. B. Capital contable a deuda a largo plazo. C. Capital contable a activo total. D. Deuda a largo plazo a activo total. E. Deuda total a activo total. La liquidez de una empresa representa la situación financiera de la misma en el corto plazo. Las razones de liquidez en general más importantes son, a. Razón circulante. B. Razón de efectivo. C. Razón de efectivo a pasivo circulante. D. Razón de la prueba del ácido. Las razones de liquidez de los activos circulantes son, a. Razón de rotación de cuentas por cobrar. B. Razón del periodo promedio de cobro. C. Razón de rotación de inventarios. D. Razón del periodo de ventas de inventarios. E. Razón del periodo de conversión de inventarios. El capital neto de trabajo representa el exceso de los activos circulantes sobre los pasivos de la misma naturaleza. Capítulo 15. El analista de estados financieros. Objetivos. Después de estudiar este capítulo, el alumno estará en condiciones de decidir el marco de referencia de un analista financiero. Explicar el concepto de acreedor. Diferenciar entre crédito directo e indirecto. Analizar los factores que deben considerarse para otorgar financiamiento. Explicar en qué consiste el análisis cualitativo y los factores que considera. Definir el concepto de accionista y su diferencia con el de acreedor. Resumen conceptual. Los acreedores son las personas o instituciones que otorgan a las empresas financiamiento en forma directa, bancos, o indirecta, intermediarios financieros, como las casas de bolsa. Las instituciones bancarias otorgan, básicamente, dos tipos de préstamos. Créditos directos, que son de corto plazo y únicamente están respaldados por la firma del cliente. Créditos a mediano y largo plazos, con garantías específicas.
Los factores que determinan las garantías son: a. El riesgo de la operación. b. La factibilidad de realización de las garantías. c. El valor de mercado de las garantías. d. La moralidad del deudor. e. La capacidad de administración del solicitante. El análisis cuantitativo, que implica el estudio de los estados financieros históricos y proyectados de la empresa que solicita un financiamiento, está constituido por: a. Análisis de la proporción de los recursos que ha sido aportada por los accionistas y de la que fue proporcionada por los acreedores. b. Evaluación de las principales cuentas de activo, pasivo y capital. c. Evaluación minuciosa del estado de resultados. d. Análisis del estado de generación de fondos, especialmente del rubro generación neta operativa. e. Análisis de comportamiento de la razón circulante, prueba del ácido, rotación de inventarios, cuentas por cobrar, activos y otros indicadores financieros. f. Estudio de la rentabilidad de la empresa. g. Análisis de la naturaleza de las cuentas de capital contable. El análisis cualitativo, que completa al anterior, está conformado por: el analista de estados financieros. A. Verificación de la fecha de constitución de la empresa y de sus antecedentes bancarios. b. Estudio de su o sus mercados. c. Análisis de rentabilidad de su mezcla de producto o servicios. d. Limitaciones o beneficios de la empresa, control de precio, probabilidades de exportación, subsidios, etc. e. Ventajas y limitaciones del proceso productivo de la empresa, su posición de mercado, ventajas competitivas, etc. f. Análisis de las condiciones económicas generales y sus efectos sobre la empresa. Los accionistas son las personas que crean una empresa o invierten parte de sus recursos en la compra de acciones de empresas ya establecidas de antemano. Su relación con la empresa es permanente. A lo largo de todo el libro se han presentado aspectos del análisis financiero sin referencias a la personalidad que lleva a cabo este proceso. En este capítulo se presentarán algunas ideas acerca de la posición del analista en el momento de estudiar los estados financieros. Como ya se mencionó en los capítulos 3 y 11, desde el punto de vista externo hay básicamente dos usuarios importantes de las herramientas del análisis financiero. Capítulo 16. Estados financieros proyectados. Objetivos. Después de estudiar este capítulo, el alumno estará en condiciones de explicar qué es y cuál es la importancia de la proyección de los estados financieros. Señalar cuál es la información que se requiere para proyectar los estados financieros. Analizar las diversas variables que se consideran para proyectar los estados financieros. Resumen conceptual. Los estados financieros proyectados constituyen el producto final del proceso de planeación financiera de una empresa. La proyección de los estados financieros requiere de dos diferentes tipos de información: a. El balance general. b. Las variables por considerar. Las principales variables que se toman en cuenta para realizar la proyección de los estados financieros son: a. Demanda. b. Plan de producción. c. Estructura del estado de resultados. d. Políticas o metas de la empresa. e. Decisiones de estructura de activos y o estructura financiera. f. Inflación, tasas de interés, cuestiones fiscales, etc. El proceso de proyección debe seguir el siguiente orden: a. Preparación del estado de resultados. b. Determinación del flujo de efectivo. c. Elaboración del balance general. d. Preparación del estado de cambios en la situación financiera. Existen empresas que tienen ventas altamente estacionales y es importante identificar sus puntos críticos de ventas y sus puntos de desaceleración en sus actividades. Capítulo 17. Administración financiera a corto plazo. Objetivos. Después de estudiar este capítulo, el alumno estará en condiciones de definir capital de trabajo. Diferenciar activos y pasivos circulantes. Definir ciclo operativo. Explicar qué es el ciclo de efectivo. Mencionar las diversas fuentes que pueden satisfacer las necesidades de financiamiento de la empresa. Explicar cuáles son las más relevantes decisiones financieras de corto plazo. Explicar qué es una política de crédito. Analizar los diversos métodos para realizar el control y el manejo de inventarios. Resumen conceptual. El término capital de trabajo está relacionado con decisiones financieras de corto plazo.
La diferencia entre activos y pasivos circulantes recibe el nombre de capital de trabajo o capital de trabajo neto. Debe buscarse el equilibrio entre el costo de tener inversiones excesivas y el de no contar con suficiente dinero para satisfacer las necesidades operativas de la empresa. El ciclo operativo incluye el tiempo que transcurre desde la recepción de las materias primas hasta el cobro a los clientes por la venta del producto terminado. El ciclo de efectivo es el lapso que transcurre entre la fecha de pago de la materia prima y el cobro a clientes. Las necesidades de efectivo pueden ser satisfechas mediante apalancamiento o con capital de los accionistas. Las más importantes decisiones financieras de corto plazo están relacionadas con a. Nivel de efectivo. b. Nivel de inventarios. c. Condiciones de crédito. Los más importantes factores que deben considerarse antes de otorgar créditos son a. Monto. b. Plazo. c. Requisitos para otorgarlo. d. Procedimiento de cobranza. e. Sanciones por incumplimiento. f. Intereses moratorios. g. Beneficios de pronto pago. Capítulo 18. Evaluación de proyectos de inversión. Objetivos. Después de estudiar este capítulo, el alumno estará en condiciones de definir evaluación de proyectos de inversión. Exponer las distintas etapas que conforman este proceso. Explicar qué significa inversión con respecto a los proyectos de inversión. Analizar el concepto de valor residual. Enumerar los más conocidos métodos de valoración de proyectos y explicarlos. Explicar qué es un proyecto independiente o uno mutuamente excluyente. Definir tasa de rendimiento mínimo aceptable, TREMA. Mencionar las opciones con las que cuentan los accionistas para respaldar sus inversiones. Explicar los modelos que existen para determinar el costo de capital aportado por los accionistas. Resumen conceptual. Evaluar un proyecto de inversión implica determinar, mediante un análisis de costo/beneficio, si el mismo generará o no el rendimiento deseado. Presupuesto de capital es el término con el que se designa la función financiera relacionada con la toma de decisiones de inversión. Las etapas que debe cubrir un proceso de evaluación son: a. Estudio de mercado. b. Estudio técnico. c. Evolución económica. d. Implantación. e. Control o seguimiento. Un proyecto de inversión es una propuesta de inversión de una cantidad importante de recursos en el presente para obtener un beneficio económico en el futuro. El estudio de mercado permite obtener la información necesaria para calcular los beneficios del proyecto. Mediante el estudio técnico se determinan las necesidades específicas para llevar a cabo la operación y los costos en que se incurrirá. La evaluación financiera ordena y sistematiza los datos recabados en las etapas anteriores para utilizarlos mediante el empleo de alguna técnica de evaluación. En la evaluación de proyectos, el término inversión designa el desembolso más importante que se realiza al comienzo del proyecto. Los flujos de efectivo de operaciones son los beneficios económicos que justifican la inversión. El valor de rescate o valor residual es el valor estimado que tendrán los activos empleados en el proyecto al término del mismo. Los más conocidos métodos de evaluación de proyectos son: a. Tasa promedio de rendimiento. b. Periodo de recuperación de la inversión. c. Valor presente neto, VPN. d. Tasa interna de rendimiento, TIR. e. Índice de rentabilidad. Los proyectos pueden ser independientes o mutuamente excluyentes. Cuando se trata de calcular los flujos de efectivo, es necesario considerar la inflación esperada en el futuro. Evaluación de proyectos de inversión. Cuando una empresa hace una inversión, incurre en un desembolso de efectivo con el propósito de generar en el futuro beneficios económicos que ofrezcan un rendimiento atractivo para quienes invierten. Evaluar un proyecto de inversión consiste en determinar, mediante un análisis de costo-beneficio, si genera o no el rendimiento deseado, para entonces tomar la decisión de realizarlo o cancelarlo. Proyectos de inversión. La evaluación económica de un proyecto de inversión es una de las etapas del proceso. Presupuesto de capital es el término con el que se conoce a la función financiera relacionada con la toma de decisiones de inversión. Las etapas por las que atraviesa el proceso de toda propuesta de inversión son las siguientes. 1. Generación de una propuesta de inversión. 2. Estudio de mercado. 3. Estudio técnico. 4. Evaluación económica o financiera. 5. Evaluación sustentable. 6. Implementación. 7. Control o seguimiento.
Aunque este capítulo se refiere principalmente a la evaluación económica, también se describirá brevemente en qué consisten las otras 6 etapas. Generación de una propuesta de inversión. Un proyecto de inversión es cualquier alternativa de las empresas para generar beneficios económicos en un futuro, durante un periodo relativamente largo, mediante el desembolso en el presente de una gran cantidad de recursos. Todos los días, las empresas enfrentan situaciones que las llevan a replantear, o plantear por primera vez, sus objetivos. Por ejemplo, conseguir una mayor eficiencia, obtener una mejor calidad, crecer, adaptarse, sobrevivir. Estos objetivos se traducen en propósitos específicos, como reducir devoluciones, tener personal más capacitado, reforzar la venta de un producto, lograr una mayor participación en el mercado, reducir la contaminación, dar un mejor servicio, reducir gastos de almacenaje, etc. A su vez, los propósitos específicos suelen implicar una decisión de inversión, comprar equipo para obtener un mejor acabado, llevar a cabo un proyecto de capacitación, hacer una campaña publicitaria, abrir una sucursal, sustituir una máquina, comprar equipo de transporte para hacer entregas directas o construir una bodega. La tasa de rendimiento mínimo aceptable, TREMA, es la clave para aceptar o rechazar un proyecto de inversión. El rendimiento que esperan los acreedores por el dinero que le prestan a la empresa se conoce como tasa de interés. Los accionistas tienen 2 opciones para respaldar sus inversiones: A. Reinversión de utilidades. B. Aportaciones de efectivo. Existen varios modelos para determinar el costo del capital aportado por los accionistas: A. El modelo de dividendos. B. El modelo de la tasa libre de riesgo más uno mismo por el C. El modelo de valoración de los activos de capital, CAPM. D. Costo medio ponderado. Cuando una empresa hace una inversión, incurre en un desembolso de efectivo con el propósito de generar en el futuro beneficios económicos que ofrezcan un rendimiento atractivo para quienes invierten. Evaluar un proyecto de inversión consiste en determinar, mediante un análisis de costo-beneficio, si genera o no el rendimiento deseado, para entonces tomar la decisión de realizarlo o cancelarlo. Capítulo 19. Estructura de capital. Objetivos. Después de estudiar este capítulo, el alumno estará en condiciones de definir estructura de capital. Explicar las diversas formas de financiamiento de los activos de una empresa. Pensar qué significa estructura de capital óptima. Calcular la rentabilidad de los activos de una determinada empresa. Determinar la rentabilidad del capital de una determinada empresa. Definir riesgo operativo. Explicar qué es el grado de apalancamiento operativo. Definir riesgo financiero. Resumen conceptual. La estructura de capital está conformada por la proporción que ocupa cada una de las fuentes de financiamiento en el total de los activos de la empresa. Los activos de la empresa pueden ser financiados con pasivos o con capital. La empresa debe determinar una mezcla de pasivos y capital que constituya su estructura de capital óptimo. La rentabilidad de los activos se calcula con base en la utilidad generada por los mismos. La rentabilidad del capital debe tomar en cuenta la utilidad generada por la empresa luego de cubrir sus gastos operativos y financieros. El riesgo operativo de la empresa reside en su estructura de costos de operación, la cual, a su vez, se asienta en los porcentajes de inversiones de activos. El grado de apalancamiento operativo mide la sensibilidad de la utilidad de operación ante cambios en los niveles de renta. El riesgo financiero está determinado por la estructura de gastos financieros de la empresa, la cual se basa en las decisiones de financiamiento que tome la misma. El grado de apalancamiento financiero mide la sensibilidad de la utilidad por acción o los cambios del nivel de utilidad operativa. Estructura de capital. La estructura de capital es la proporción que cada una de las fuentes de financiamiento ocupa en el total de activos de la empresa. La distinción más general implica hablar del porcentaje de activos que han sido financiados con pasivo y del que ha sido financiado con capital. Dentro de los pasivos, los hay de corto y largo plazos, y aquellos contratados con instituciones de crédito o por medio del mercado de valores, con el gran público inversionista. La gama de posibilidades es muy amplia. Al considerar el capital aportado por accionistas se habla de accionistas comunes y preferentes. La distinción entre ambos fue presentada en el capítulo 5. Los primeros pueden apoyar las inversiones en activos mediante la reinversión de utilidades o con aportaciones de capital fresco. Es importante resaltar que, independientemente de su naturaleza o particularidades, todas las fuentes de financiamiento tienen un costo,
y con él se determina el costo del capital global de la empresa, mencionado en el capítulo anterior. Es tarea del administrador financiero siempre buscar el costo de capital más barato. Como se sabe, el costo de los pasivos es deducible de impuestos y esto permite hablar de un costo antes y después de impuestos, de los cuales es menor el último, vea capítulos 3 y 6. El capital también tiene un costo para la empresa, y está representado por la tasa de rendimiento mínima que debe generarse para el accionista con el fin de compensar el riesgo de su inversión. Sin embargo, el costo del capital no es deducible para la empresa y, por lo tanto, al no haber beneficio fiscal asociado con él, no es posible hablar de un costo antes y después de impuestos. En cuanto a las obligaciones que impone a la empresa, cada fuente de financiamiento tiene sus particularidades. Por ejemplo, los pasivos le imponen la obligación de hacer una serie de pagos por concepto de intereses y devolución del principal, también llamada amortización de capital. Los esquemas de amortización de los financiamientos contratados por empresas o personas, así como las tablas de amortización correspondientes, fueron presentadas en el apéndice 2 del capítulo 2. Las aportaciones de capital tienen un efecto diferente en la liquidez de la empresa porque no existe obligación legal de entregar efectivo a los accionistas comunes, a menos de que se decreten dividendos, ni de devolver las aportaciones en cierto tiempo. En el caso de las acciones preferentes, existe el compromiso legal de pagar dividendos siempre y cuando haya utilidades. Por lo anterior, se concluye que, si se trata de elegir entre una mezcla de pasivo y capital para financiar los activos, habría que considerar lo siguiente: 1. Una empresa se constituye legalmente con la aportación de sus accionistas y puede existir sin contratar pasivo. En cambio, no puede constituirse únicamente con pasivo. Su uso tiene que estar justificado desde el punto de vista de la generación de valor para los accionistas, ya que la existencia de la empresa está condicionada a cumplir con la generación de riqueza para los accionistas y para la sociedad. 2. La decisión de usar pasivo para financiar los activos de la empresa debe estar basada en cuánto contribuirá a la generación de riqueza y rentabilidad para los accionistas, pero está condicionada a que la empresa pueda hacer frente a los compromisos de pago que ocasiona. Se recomienda que las empresas únicamente contraten la proporción de deuda a la que pueden hacer frente con sus flujos de efectivo. 3. Cuando se contratan financiamientos con instituciones de crédito o por medio del mercado de valores, estos siempre se soportan en las proyecciones futuras de utilidades y flujos de efectivo. Por ello, existe el riesgo de que no pueda hacerse frente a los compromisos de pagos de intereses y capital, dado que las proyecciones están sustentadas en supuestos realistas pero no infalibles y pueden no concretarse. Cuando las proyecciones no se cumplen, tampoco se logran las metas de generación de riqueza y rentabilidad para el accionista. 4. La administración de la empresa, que representa los intereses de los accionistas, puede tener una posición conservadora, media o arriesgada con respecto al uso de pasivos, y esto se verá reflejado en la estructura de capital. Capítulo 20. Análisis e interpretación de los resultados de operación y de la situación financiera de una empresa. A lo largo de los capítulos anteriores se han tratado diferentes aspectos de la información financiera de una empresa. Primero se expuso que los accionistas invierten en los negocios, de manera directa o indirecta, para obtener un incremento en su riqueza. Las personas invierten en las empresas con la expectativa de recibir un rendimiento muy superior al que obtendrían en inversiones seguras, a las que comúnmente se denomina de renta fija, instrumentos emitidos por el gobierno federal, como es el caso de los certificados de la tesorería, conocidos como SITs, y los depósitos a plazo fijo en los bancos. El objetivo de la administración de la empresa es crear la mayor riqueza posible para los accionistas, considerando que ellos desean ganar más de lo que obtendrían en inversiones seguras y en portafolios de inversión totalmente diversificados. El cálculo de la tasa de rendimiento mínima requerida considera tres componentes: la tasa libre de riesgo, la prima en el rendimiento de mercado, por encima de la tasa libre de riesgo, y el factor multiplicador denominado la beta de la empresa o del sector, y que corresponde al riesgo particular del sector comercial, industrial o de servicios al que pertenece la empresa. La beta mide la sensibilidad de la acción con respecto al comportamiento del mercado. El rendimiento mínimo requerido por un accionista, RI, debe ser igual a, RI igual a AREF más, RM AREF. En los capítulos 3, 4, 5 y 6 se expusieron los objetivos, los contenidos y la metodología de elaboración de los estados financieros que emiten las empresas, estado de resultados,
balance general o estado de situación financiera, estado de variaciones en el capital contable y estado de flujo de efectivo. En los capítulos 8 y 9 se expusieron los antecedentes de la reexpresión de los estados financieros y el procedimiento que debe llevarse a cabo para hacer dicha reexpresión, que no es más que la actualización de las cifras de diferentes periodos a fin de expresarlas en pesos de un mismo poder adquisitivo, de manera que las comparaciones entre los estados financieros de diferentes años permitan ver los cambios reales que los resultados y la situación financiera de la empresa han experimentado a través del tiempo. A partir de 2008, esta actualización de las cifras ya no es requerida, a menos de que la inflación acumulada en un periodo de 3 años sea igual o mayor a 20%. A partir del capítulo 10 se presentaron los métodos de análisis e interpretación de los estados financieros con el objetivo de emitir una opinión acerca de la liquidez y la rentabilidad de la empresa. Cuando se explicó el concepto de liquidez, se indicó que es la capacidad de la empresa de generar efectivo en monto y tiempo, de manera que la empresa pueda cumplir con sus compromisos de pago de corto plazo. En relación con la rentabilidad, existen dos tipos de medidas de rendimiento, el rendimiento de los activos y el rendimiento del capital, o rendimiento de los accionistas. El rendimiento de los activos es aquel que se obtiene sin considerar la forma en la que fueron financiados los activos. Dicho rendimiento puede calcularse bruto, antes de impuestos, o neto, después de impuestos. El rendimiento de los accionistas es el que los accionistas obtienen una vez que la empresa ha cubierto todos los costos y gastos en los que se ha incurrido para generar la utilidad neta. Este rendimiento siempre estará expresado sobre una base después de impuesto S. También se obtiene al sumar el rendimiento de los activos y el efecto positivo o negativo de usar deuda para el financiamiento de los activos. Las herramientas de análisis más utilizadas por los analistas son: A. Estados financieros comparativos. B. Estados financieros de base común. C. Tendencias a partir de la información financiera de varios años. D. Razones financieras. Aunque se presentan las 4 herramientas, generalmente se da mayor énfasis al uso de las razones financieras, las cuales se agrupan en razones de liquidez, de rentabilidad, de actividad y de endeudamiento. La clasificación puede variar según el autor. Sin embargo, no es común encontrar en los libros un ejemplo de estas herramientas aplicadas a una empresa en concreto, y cuando se ha desarrollado un caso, se hace de la manera tradicional, es decir, se busca que el valor de ciertas razones corresponda a un número que por experiencia ha demostrado ser más o menos el número objetivo que permitirá determinar si hay liquidez y rentabilidad o no. Sin embargo, no existe un procedimiento de análisis financiero estándar prediseñado. Los indicadores deben aplicarse de acuerdo con las necesidades del analista y con base en los indicadores que se desea evaluar. En el enfoque tradicional, se dice que si la razón circulante tiene un valor alrededor de 2:1 significa que la empresa tiene liquidez. Igualmente, se menciona que si la razón deuda a capital tiene un valor igual o menor que 1, la empresa tiene un grado de endeudamiento razonable, es decir, al que la empresa sí podrá hacer frente. También se analiza la rentabilidad del accionista, pero sin compararla con la de los activos y sin concluir si el endeudamiento de la empresa fue favorable al accionista. En este tipo de ejercicios se da poca importancia al estado de cambios en la situación financiera, base efectivo, a pesar de que con la información que este informe contiene puede conocerse la cantidad del efectivo generado por la operación normal, que en realidad es el efectivo del que la empresa puede disponer para hacer frente a sus compromisos de pago, a la vez que es una forma directa de medir la liquidez. Este capítulo tiene 2 objetivos: presentar un enfoque alternativo al tradicional para hacer análisis e interpretación de los estados financieros y aplicar esta metodología a una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, ya que estas empresas están obligadas a presentar información que además está auditada y, por lo tanto, validada por el análisis de un auditor. El enfoque que aquí se presenta tiene 2 novedades: no se toma en cuenta la razón circulante como la única y definitiva prueba de la existencia de la liquidez y se amplía el análisis del grado de endeudamiento para confirmar si la empresa tiene capacidad de pagar los vencimientos de la deuda. También se analiza cómo afecta al rendimiento del accionista el uso de la deuda para financiar los activos de la empresa. Para esta nueva propuesta de análisis cobrará particular importancia el uso del estado de cambios en la situación financiera, también conocido como estado de flujo de efectivo, y el reconocimiento de la importancia de la velocidad con la que se vende el inventario, se cobran las cuentas a los clientes y se pagan los adeudos a los proveedores, así como la naturaleza revolvente de estos 3 rubros: inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
Evaluación de la liquidez. Enfoque tradicional. El enfoque tradicional de la liquidez toma como principal indicador de la misma a la razón circulante. Esta se obtiene al dividir el total de activos circulantes entre el total de pasivos circulantes, y el número mágico es 2. Igual a activo circulante pasivo circulante 2. Cuando el valor de esta razón oscila en torno de 2, sus seguidores dicen que la empresa cuenta con el doble de activos de corto plazo para cubrir sus compromisos de corto plazo, y ante esta expresión concluyen que la empresa tiene capacidad para pagar sus vencimientos de corto plazo, que incluyen el pago a proveedores, a bancos y a otros acreedores. Ante las críticas a la razón circulante, en el sentido de que en el numerador se incluyen los inventarios, que son considerados un activo menos líquido que las cuentas por cobrar, surge la prueba del ácido. Igual a activo circulante inventarios pasivo circulante 1. El número mágico para esta razón es 1. El argumento es que la empresa puede hacer frente a sus compromisos de pago de corto plazo con los activos más líquidos, que son efectivo en caja y en bancos, inversiones temporales y cuentas por cobrar. Sin embargo, la crítica persiste para ambas razones, la razón circulante y la prueba del ácido, en tanto ambas son razones estáticas porque no toman en cuenta la naturaleza revolvente de las cuentas involucradas en el cálculo, el tiempo de conversión de los activos ni el plazo para el vencimiento de los pasivos de corto plazo. Ante esta última crítica, se argumenta que si se analizan las rotaciones de cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar a proveedores, se estaría considerando el tiempo de conversión de los activos y el tiempo de vencimiento de los pasivos, y con ello se eliminarían las críticas mencionadas. Recuerde que las rotaciones indican el número de ciclos por periodo, y por ello pueden convertirse al número de días que demanda realizar cada ciclo. Evaluación de la liquidez. Enfoque propuesto. Lo que no toman en cuenta quienes dan por bueno un valor de 2 para la razón circulante es que en el numerador están las cuentas por cobrar y los inventarios, y cuyas dos características se deben considerar. El primer aspecto que debe tomarse en cuenta es que si se supone que se contará con el efectivo proveniente de las cuentas por cobrar y de los inventarios, se ignora que su naturaleza es revolvente y que la única forma en la que podría asumirse que con el cobro de las cuentas y la venta de los inventarios la empresa estaría en primer mes, pero también se sumaría al saldo de cuentas por cobrar el importe de la venta a crédito del primer día del segundo mes. La gráfica de la ilustración 20.1 permite visualizar que el saldo permanecería constante si siempre se vendiera lo mismo, con el mismo plazo de crédito, y si los clientes pagaran siempre a tiempo. Con este mismo ejemplo, si los clientes se retrasan en sus pagos, el saldo iría subiendo por encima de los $300, a menos que la empresa decidiera suspender sus ventas a crédito. Si las ventas aumentan de un mes a otro, pero los clientes respetan su fecha de pago, el aumento en el saldo promedio de las cuentas por cobrar sería proporcional al aumento en las ventas. Como puede concluirse, el único caso en el que la empresa liberaría el efectivo de las cuentas por cobrar, para usarlo para pagar sus vencimientos de pasivos, sería cuando la empresa suspendiera de manera definitiva sus ventas a crédito. Lo mismo sucede en el caso de los inventarios y de las cuentas por pagar. Por lo anterior, puede concluirse que aunque las cuentas por cobrar, los inventarios y las cuentas por pagar son de corto plazo, su comportamiento revolvente hace que su naturaleza sea permanente. Las cuentas por cobrar sí se cobran, pero al mismo tiempo se crean otras nuevas. Lo anterior implica que los inventarios sí se venden, pero se reemplazan para continuar el negocio, y las cuentas a proveedores sí se pagan, pero surgen otras nuevas y el negocio sigue haciendo compras al proveedor. Condiciones de hacer el pago de sus pasivos de corto plazo es suponer que la empresa dejará de vender a crédito y que no reemplazará el inventario cuando lo venda. Esto último implicaría suponer que la empresa estaría considerando dejar de operar. Por otro lado, al ver esta razón, no existe forma de saber si el efectivo proveniente de los clientes y de la venta de los inventarios llegará primero que los vencimientos de los pasivos que deben cubrirse. Igualmente, la cuenta de proveedores, que forma parte del denominador de la razón circulante, tiene naturaleza revolvente, y mientras la empresa le siga pagando al proveedor en tiempo y monto, él no dejará de darle financiamiento. Para ilustrar la naturaleza revolvente de las cuentas por cobrar, tome por ejemplo el caso de una empresa que inicia operaciones y decide otorgar financiamiento a 30 días a sus clientes. Por ejemplo, si las ventas diarias esperadas son de $10, entonces durante el primer mes de operaciones, suponiendo meses de 30 días para simplificar, el saldo total de cuentas por cobrar al final del primer mes sería de $300. Si los clientes son cumplidos,
el primer día del segundo mes las cuentas por cobrar seguirían teniendo un saldo de $300, porque ese día se estaría cobrando la venta a crédito del primer día del primer mes, pero también se sumaría al saldo de cuentas por cobrar el importe de la venta a crédito del primer día del segundo mes. La gráfica de la ilustración 20.1 permite visualizar que el saldo permanecería constante si siempre se vendiera lo mismo, con el mismo plazo de crédito, y si los clientes pagaran siempre a tiempo. Con este mismo ejemplo, si los clientes se retrasan en sus pagos, el saldo iría subiendo por encima de los $300, a menos que la empresa decidiera suspender sus ventas a crédito. Si las ventas aumentan de un mes a otro, pero los clientes respetan su fecha de pago, el aumento en el saldo promedio de las cuentas por cobrar sería proporcional al aumento en las ventas. Como puede concluirse, el único caso en el que la empresa liberaría el efectivo de las cuentas por cobrar, para usarlo para pagar sus vencimientos de pasivos, sería cuando la empresa suspendiera de manera definitiva sus ventas a crédito. Lo mismo sucede en el caso de los inventarios y de las cuentas por pagar. Por lo anterior, puede concluirse que aunque las cuentas por cobrar, los inventarios y las cuentas por pagar son de corto plazo, su comportamiento revolvente hace que su naturaleza sea permanente. Las cuentas por cobrar sí se cobran, pero al mismo tiempo se crean otras nuevas. Lo anterior implica que los inventarios sí se venden, pero se reemplazan para continuar el negocio, y las cuentas a proveedores sí se pagan, pero surgen otras nuevas y el negocio sigue haciendo compras al proveedor. Esperamos que el contenido de este libro, presentado en forma resumido, haya contribuido a reforzar y ampliar sus conocimientos en los aspectos contables, financieros, análisis e interpretación de estados financieros, así como en las matemáticas financieras. Para mayor detalle de cualquiera de los capítulos del referido libro, pues pueden descargar el libro, el cual está en PDF en Internet, descargable. Muchas gracias por la atención que le han prestado a este contenido. Se despide de ustedes, muy atentamente, el licenciado Luis Ernesto Encarnación, profesor del Departamento de Contaduría Pública de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA.